Imagina que tu columna vertebral es como una torre de bloques de construcción. Cada bloque representa una vértebra y cada una de estas está separada por un disco intervertebral que actúa como amortiguador. Cuando un disco intervertebral se desplaza fuera de su lugar, se produce una hernia discal, como si un bloque de la torre se hubiera movido y desestabilizado la estructura. En esta clase del curso de masaje terapéutico de Dutin Academy te enseñaré las causas, tipos y síntomas de la hernia discal. Asimismo, aprenderás a tratar a pacientes con esta afección utilizando el masaje terapéutico como herramienta. La hernia discal es una afección que afecta el disco cartilaginoso que se encuentra entre los huesos de la columna vertebral. Esta condición se produce cuando el núcleo blando del disco intervertebral se desplaza a través de una fisura en su revestimiento exterior. Entre las causas de hernia discal tenemos envejecimiento. A medida que envejecemos, los discos intervertebrales pierden agua y elasticidad, lo que los hace más propensos a sufrir daños. Movimientos repetitivos. Realizar movimientos repetitivos de forma constante y durante largos periodos de tiempo pueden dañar los discos y aumentar el riesgo de hernia discal. Sobrepeso. El exceso de peso ejerce una carga adicional en la columna, lo que puede dañar los discos intervertebrales y aumentar el riesgo de hernia discal. Malas posturas. Mantener una postura incorrecta durante mucho tiempo puede ejercer una presión sobre los discos y aumentar el riesgo a sufrir hernia discal. Traumatismos. Lesiones en la columna vertebral como caídas o accidentes automovilísticos pueden provocar hernia discal. La hernia discal se puede clasificar según dos criterios: ubicación y deformidad del disco. Según su ubicación, de acuerdo a la región de la columna que afecte, la hernia discal se puede clasificar en tres tipos. Hernia discal cervical. Ocurre en la parte superior de la columna vertebral en el cuello y puede provocar dolor en el cuello, hombros y brazos. Hernia discal torácica. Ocurre en la parte media de la columna vertebral, específicamente en el pecho, y puede provocar dolor en la parte posterior del tórax y el abdomen. Esta es mucho menos común debido a la poca movilidad de la zona torácica. Hernia discal lumbar. Ocurre en la parte inferior de la columna vertebral en la zona lumbar y puede provocar dolor en la parte baja de la espalda, los glúteos y las piernas. La hernia de disco ocurre con más frecuencia en la zona cervical y lumbar. Estas son las áreas que soportan la mayor cantidad de peso y los movimientos de flexión y extensión, lo que aumenta el riesgo de lesiones en los discos de estas zonas. Según la deformidad del disco, las hernias discales también se pueden clasificar en función del modo en el que el disco vertebral deja de tener su formato original y se deforma, creando un abultamiento. Se distinguen según este criterio tres tipos de hernia. Hernia discal protruida. Ocurre cuando el núcleo pulposo se desplaza hacia la parte externa del anillo fibroso, pero todavía está dentro de su límite. Es decir, que el disco sigue estando contenido dentro del espacio del disco intervertebral. Extrusión discal. Ocurre cuando el núcleo pulposo sobrepasa el anillo fibroso y se sale del espacio del disco intervertebral. Sin embargo, todavía está contenido en el disco por una porción estrecha llamada cuello. Hernia discal secuestrada. Es la forma más grave de hernia discal y ocurre cuando el núcleo pulposo se sale completamente del disco y se desplaza hacia el canal espinal. Esta forma puede ser muy dolorosa y puede requerir una cirugía de emergencia en algunos casos. Por lo general, algunas hernias de disco pueden no presentar síntomas, mientras que otras pueden causar irritación en los nervios de la zona afectada, provocando dolor, entumecimiento, debilidad y alteraciones de la sensibilidad y la fuerza en las extremidades de los brazos y piernas. En casos más graves, se puede experimentar la pérdida del control de la vejiga y los intestinos. Es importante destacar que no todas las hernias de disco requieren una intervención médica inmediata, ya que en algunos casos pueden ser manejadas con medidas conservadoras como fisioterapia, cambios de estilo de vida y medicamentos para el dolor. El objetivo del tratamiento con el masaje terapéutico para la hernia de disco es aliviar el dolor y los síntomas asociados con la condición, así como ayudar a mejorar la función física y la calidad de vida de las personas afectadas.
Ahora daremos inicio al tratamiento. Iniciaremos realizando la maniobra o técnica de roce, que es la técnica con la que todo masaje debe empezar. Colocaremos al paciente boca abajo en la camilla con las piernas estiradas y nos ubicamos a un lado del paciente. Colocaremos siempre un apoyo en la base de los talones o en el pie para que el paciente esté un poco más cómodo. Vamos a calentar nuestras manos y el aceite y nos ubicaremos a nivel de la hernia, que generalmente sucede entre los lumbares y los dorsales. En esta zona específicamente, lumbar y dorsal, es donde se presentan más que todo las hernias. Calentamos el aceite e iniciamos la técnica de roce. Recordemos que son deslizamientos suaves en forma ascendente. Recuerda que esta técnica no provoca ningún dolor y que debe repetirse hasta que la temperatura corporal aumente. Podemos hacer 10 a 15 repeticiones. Las repeticiones o la intensidad va a depender de qué tanto se calienta la piel. Seguidamente ejecutaremos la técnica de fricción. Ubicamos nuestras manos en cada uno de los músculos paravertebrales que vamos a tratar y vamos a ir deslizando suavemente y de forma circular sobre esos músculos sin tocar la zona de la columna vertebral, que es esta. Vamos a ir solo a los lados. Vamos a dejarla en la mitad mientras realizamos las movilizaciones circulares, un poco más suaves pero profundas. Para relajar a nuestro paciente. Recordemos que la hernia la tenemos ubicada en este sector, más o menos en las últimas vértebras dorsales. Recordemos que esta técnica es un poco más firme y que trabaja sobre los músculos más profundos. Por eso es importante ejercer cierta presión mientras hacemos los desplazamientos en círculo. Realizamos unas 10 a 15 veces hasta que sintamos que la temperatura empieza a aumentar. Siempre debemos sentir la temperatura en la piel del paciente. Eso es un indicador de que lo estamos haciendo muy bien. Luego, sin perder contacto con nuestro paciente, iniciaremos la técnica de compresión sobre la zona de dolor específica. Tenemos esta zona ya identificada, que es la zona de la hernia, y podemos usar los pulgares sobre esa zona para ejercer la compresión o los nudillos para ejercer la compresión sostenida durante unos 5-7 segundos y soltamos. La vamos a hacer sobre los paravertebrales. Aquí está la columna y al lado y lado tenemos la musculatura y el disco comprimido, que es lo que nos va a generar el dolor. Podemos hacer compresiones con deslizamientos. Liberamos. Un deslizamiento muy corto porque la zona ya la tenemos específicamente demarcada del dolor y ejercemos presión sobre esa zona. O una compresión mantenida
por 5 a 6 segundos. También podemos usar el codo en este caso para ejercer un poco más de fuerza y compresión. El objetivo es liberar la tensión del músculo y soltamos. Aplicamos del otro lado. De esta manera protegemos nuestra espalda y dejamos caer el peso de nuestro cuerpo sobre el paciente, apoyándonos del codo. Con los pulgares podemos hacer presión unilateral o con un dedo y nos apoyamos del otro y presionamos con nuestro cuerpo. De igual manera del otro lado, con los pulgares, apoyamos el otro y nos impulsamos para generar la compresión. Luego de las compresiones, continuamos con las movilizaciones con compresión. Utilizaremos la técnica de compresión, pero esta vez con la ayuda de una pelota de tenis o goma, preferiblemente para que el paciente realice las movilizaciones con esta herramienta. No puede ser ni muy pequeña ni muy grande, debe ser exactamente de este tamaño, que es el indicado para abarcar la musculatura y la zona de la espalda. Ubicaremos la pelota sobre la espalda del paciente, específicamente en la zona donde se encuentra la hernia discal, no sobre la columna, sino a un lado. Vamos a doblar las rodillas, apóyate sobre los pies, levanta los brazos, levanta un poco, vamos a ubicar la pelota sobre la hernia, que es en este caso aquí, desciende un poco y vamos a pedirle al paciente que realice movimientos circulares, suaves, pero intensos y profundos, que sientas la compresión de la pelota. De igual forma, hacia arriba y hacia abajo, sobre el lado donde se encuentra la pelota. Lo cambiamos de lado para trabajar el otro lado y arriba abajo y movimientos circulares. Es importantísimo y que a mí me funciona siempre es que el paciente maneje su respiración, que trate de respirar mientras que realiza la actividad de forma fluida. De esta manera va a ir soltando el dolor. Vamos, eso. Descansa. Descansa. Otra vez, levanta un poco, colocamos la pelota sobre la hernia y baja y vas a ir respirando lentamente. Toma aire, hacia abajo, hacia arriba y ve botando. Toma aire, bota. Eso es. Ahora en círculos. Siempre debemos permanecer a un lado del paciente para evitar que se nos caiga. El paciente puede sentir una sensación dolorosa mientras ejecuta los movimientos, pero posterior a ello sentirá mucho alivio, ya que con esta técnica trabajaremos no solo el dolor de hernia, sino de espalda y de piernas, que se ven beneficiados con este masaje de compresión. Esta maniobra de automasaje dirigido lo realizamos bajo la supervisión del terapeuta, siempre evitando la caída del paciente de la camilla o la mala ubicación de la pelota. Ven, te ayudo ahí, eso. Muy bien. Repetiremos este automasaje o masaje dirigido específicamente con la pelota cada 4 a 5 días aproximadamente, con una duración de 5 a 10 minutos. Por último, finalizamos aplicando la técnica de roce. Con esta sellamos por completo el masaje y dejamos al paciente un poco más relajado después de las compresiones y las movilizaciones.
Recordemos que el masaje de roce o la técnica de roce es un poco más suave. Son deslizamientos superficiales para relajar un poco más al paciente y dar por finalizado el masaje. Puedes dar estas recomendaciones a tus pacientes para prevenir y controlar la hernia discal. Cuidar su postura. Al sentarse, que lo haga con la espalda recta apoyada sobre el respaldo de la silla y mantener los pies en el suelo sobre un reposapiés. No dormir boca abajo y preferiblemente con un colchón duro. No encorvarse y andar con la espalda erguida, la cabeza elevada y echando los hombros hacia atrás. Sentarse bien al volante. No usar tacones, pues puedes aumentar la tensión en la espalda. Dobla o flexiona las rodillas cuando levantes el peso desde el suelo. Mantén un peso ideal, come sano y equilibrado. Realiza ejercicio a diario. Evita el cigarrillo. El tabaco es uno de los factores de riesgo de la hernia discal. En conclusión, la hernia discal es una condición que puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Sin embargo, con el uso adecuado del masaje terapéutico, es posible aliviar algunos de los síntomas y mejorar la movilidad de la columna vertebral. ¿Conoces a un paciente que haya recibido tratamiento para esta lesión? Comparte la experiencia con tus compañeros en los comentarios. Ya estás cada vez más cerca de lograr tu objetivo. Sigue así. Te invito a continuar hacia la siguiente clase de este curso de masaje terapéutico de Dutin Academy.